Voy a poner esto acá. Bueno, la legislación de un Estado, de una nación, se puede dar de dos formas. Por un sistema que se llama de incorporación o de leyes sueltas, o el otro sistema que es el sistema de codificación. Bueno, el sistema de la incorporación o de leyes sueltas son leyes dictadas aisladamente y progresivamente a medida de las necesidades que surgen con el correr del tiempo. Estas ordenanzas, estas recopilaciones se las unen en un libro y se la ordenan por materia. Comúnmente en nuestra legislación no existe este tipo de sistema. Nuestro sistema particularmente es un sistema de codificación. El sistema de codificación consiste en dictar en un solo acto un conjunto de normas. ¿Quieren escribir? Sí. Consiste en dictar en un solo acto un conjunto de normas relativas a una materia determinada. En forma de un todo orgánico y sistemático. O sea, ¿un qué? Un código, precisamente. ¿Y qué es un código? O sea, vemos que nuestro sistema adopta el sistema de codificación. ¿En qué consiste ese sistema? Que lo hablamos recientemente. Porque si mal no recuerdan, creo que Sergio le había comentado hace un par de clases que el Código Civil, si bien es un código, se lleva a conocimiento, a la aplicación a través de una ley. Que es la ley que le da publicidad. Bueno, entonces un código es un cuerpo orgánico y sistemático de leyes. ¿Puedo repetir, por favor? Sí. Un código es un cuerpo orgánico y sistemático de leyes o normas referentes a una rama o institución determinada del derecho. Institución determinada del derecho. ¿Se entiende? O sea que es un cuerpo orgánico. Vamos al Código Civil, que son muchos artículos, mucha doctrina aplicada en un solo lugar, en un solo cuerpo orgánico de eso. Como por ejemplo el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Bueno, las formas de los códigos son por materia, o por instituciones. En nuestro sistema legislativo se utiliza por materia. Como por ejemplo, como bien dijimos, el Código Civil, el Código Penal. En cambio, lo digo a modo ilustrativo, la forma de instituciones son aquellas en las que se regula, por ejemplo, el Código de Familia. Esto se lleva a cabo en otras legislaciones de la nuestra, ¿no? Porque dentro del Código Civil está regulada
la familia propiamente dicho. ¿Estamos? Bueno, la etimología, la palabra código viene del latín codex, que son aquellos elementos que utilizaban los romanos para escribir las leyes que sancionaban. Si les queda fácil. ¿Puedes repetir? Sí. Son los elementos o tablillas que utilizaban los romanos para escribir las leyes. Las 12 tablas sería el primer código. O el de Justiniano. No, 12 tablas son anteriores. El de las 12 tablas sería el primero. A partir de 12 tablas, los distintos jurisconsultos, Sí. juristas, que fueron, atravesando el tiempo, fueron, si quieren, legislando a través de ellos. Lo que hizo Justiniano Fue a cortarlo. no, fue recopilar todo y hacer un solo cuerpo. ¿Cómo se llama el cuerpo? Todos buscaron Justiniano. Viene que para la semana que viene todavía, ¿no? Le di 3 semanas de ventaja. Corpus Iuris Civilis. Fíjese el nombre, Corpus Iuris Civilis. ¿Qué significará a grandes rasgos una traducción argentina? Código civil. Corpus Iuris Civilis. Cuerpo de jurisprudencia. El derecho civil. Derecho civil. Algo parecido. Iuris, y tenía muchas acepciones en latín. La más común es decir derecho o justicia. Ya nos estamos acercando. O sea, la idea nuestra es, no venimos a la ciudad romana, porque no nos interesa, porque salen de acá y no nos sirven. Es como del sistema jurídico romano al sistema jurídico de hoy. ¿Cómo le dio publicidad Roma a las leyes? A través de las tablas. ¿Qué más? A través de la repetición sistemática de los niños para que se lo aprendan de memoria. Hoy, el código, tal cual lo dice Juan, ¿alcanza para tener validez jurídica hoy, 2015? No sé la fecha, hoy 2015. ¿Alcanza un código? ¿Tiene entidad jurídica? ¿Un código? Sí. El que hagamos hoy, nos juntamos ahora, hacemos un código. No, tiene que estar ¿Qué necesita? ¿Salir del Congreso? Sancionado por las leyes. Tiene que ir por las 2 cámaras. Se tiene que Ya está, discutir. ya está el código. No nos metamos en la cámara alta, cámara baja, porque ya se van a agarrar los Primero se pelos con tiene que constitucional. discutir y después se tiene que Ya aprobar. está, tenemos el código ahí. Sí. Hicimos súper veloz. Sí. ¿Qué necesita el código? La aprobación Promulgarlo, ejecutiva. promulgarlo y publicarlo, ¿no? Para que todos sepan. Debe estar Estar autorizado. publicado en el boletín oficial y tiene que estar reglamentado por una ley o un decreto. Por un decreto. A partir de ese día, el código, la ley, lo que fuere, se considera conocido erga omnes. Van a cansar de escuchar esa palabra. Erga omnes, en latín significa conocido por todos. Y este es el principio con el que la ley se presume conocida por todo el mundo después de su promulgación. No me pueden decir que será una ley hoy y mañana me dicen que no la conocían. No pueden alegar en su defensa el desconocimiento de una ley. Porque del otro lado le van a decir nem auditur propria turpitudinem allegans. No puedes alegar en tu defensa tu propia torpeza. Y es feísimo que te lo digan. Entonces dijimos que eran 3 que tenía que estar. Publicado en el boletín y reglamentado. Publicado en latín. En el caso de un código, a una ley le reglamenta un decreto. Ya la clase que viene vamos a ver jerarquías, pero podemos ir anticipando. A una ley la reglamenta un decreto. Un decreto.
a un código, el reglamento una ley. Ya si le digo qué ley es el Código Civil, me van a decir todos, ya lo habrán visto. No, disculpa, ¿No saben qué número de ley es el Código Civil? Se modificó 2 veces. 17 y 11, ¿no vieron? 711 y la 23. Bueno, de 515. 515 creo que es. 711 la primera. 23, 515 creo que es la última y ahora ya no me importa porque en agosto arranca la primera. Fíjense cómo una ley reglamenta el código. En este caso reglamenta las modificaciones, porque el código ya está. Se creó en 1008. Ley 80 creo que es, en esa época. No. Bueno, ¿qué ventajas tiene la codificación? Bueno, en primer lugar, la ventaja que tiene la codificación es facilitar la interpretación y aplicación del derecho. La segunda ventaja es que el jurista, abogado, juez, dispone de un cuerpo legal orgánico que facilita su labor asegurando una mayor rapidez, exactitud y justicia en la vida jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces dice que un buen abogado es aquel que sabe dónde ir a buscar las cosas. Entonces, si sabemos que por un hecho, una relación laboral, surgió algún inconveniente, sabemos que debemos ir a la ley de contrato de trabajo. Si hubo alguna sucesión para hacer, sabemos que debemos ir al Código Civil, solamente eso. Bueno, terminamos con lo que es codificación. ¿Le quedó alguna duda, algo de codificación? Dijiste que facilita interpretación y qué más. La interpretación. La interpretación. O sea, hay varios ejemplos de lo que son codificaciones de otros lugares del mundo, hay otros sistemas, pero como lo mencionamos hoy era a título ilustrativo y lo que nos interesa es qué consiste el sistema de codificación y qué es un código precisamente. Por eso le damos específicamente eso, no más porque es en vano conocer otras cosas. Ahora vamos a dar la clasificación del derecho público y derecho privado. Esta clasificación de derecho público y derecho privado tiene únicamente un uso didáctico, es para saber separar las aguas, digamos, o sea que no tiene utilización en la vida jurídica un abogado, pero a los efectos didácticos sí. Entonces tenemos el derecho positivo. ¿Por qué lo llaman derecho positivo? Ahora damos derecho positivo, se clasifica en derecho público y derecho privado. El derecho positivo es el conjunto, o sea, siempre que definamos derecho vamos a decir lo mismo. Hasta el hartazgo, pero vamos a decir lo mismo, es el conjunto de normas jurídicas. Entonces, el derecho positivo, en este caso es el conjunto de normas jurídicas o disposiciones legales vigentes en un Estado, dictadas por un órgano competente, en este caso, ¿quién sería el órgano competente? ¿Qué es? El poder legislativo, en otros
cuáles sería el Congreso o el Parlamento. De aplicación coactiva a sus habitantes. Disculpe, dictado por un órgano Competente. Que puede ser el Poder Legislativo, el Congreso o Parlamento. Depende en qué país te encuentres, pero en el nuestro el Poder Legislativo. De aplicación coactiva a sus habitantes. Y que estos deben cumplir sin poder alegar su desconocimiento. Porque estas se publican antes de su vigencia. ¿En dónde se publican? Boletín oficial. Si puede alegar su desconocimiento. Se publican sin poder alegar su desconocimiento. Porque estas se publican antes de entrar en la vigencia. Entonces, Permítame algo. Sí. Vos preguntaste recién qué es derecho positivo. Sí. Seguramente pasó una vertida la definición. Él dijo, son el conjunto de normas jurídicas vigentes. Sí. Básicamente, en 3 palabras, derecho positivo son las leyes vigentes. Las leyes son todas. A partir de su derivación, dejó de ser derecho positivo. Pero sigue siendo una ley. Sigue siendo una ley. Derogada, pero no significa que el aspecto jurídico no va a tener. Sí, podrá tener material de objeto de consulta, pero el sistema jurídico, las conductas jurídicas hoy se rigen a través de las normas positivas. Diferencia de normas de leyes, porque no todo es ley. Están los famosos DNU, los decretos de necesidad y urgencia, que tienen, si querés, una acepción parecida a la ley y también rigen tus conductas. Por eso yo les diría normas jurídicas, no solo leyes. Las normas jurídicas vigentes es la legislación positiva. Eso es derecho positivo. Vigencia. Norma Porque jurídica está bien. vigente. En cualquier momento el Listo. Código Civil va a dejar de ser norma positiva. Ya va a ser negativa. bueno, entonces, de lo que es derecho positivo, clasificamos en derecho público y derecho privado. El derecho público es el derecho asociado a todas las normas y leyes destinadas a regular. Es el derecho. Derecho asociado a todas las normas y leyes destinadas a regular las relaciones privado. público. Ahora termino el concepto y ¿se están copiando? ¿No? El derecho público es el derecho asociado a todas las normas y leyes destinadas a regular las relaciones y vínculos entre las personas jurídicas o naturales con el Estado. Personas jurídicas. Jurídicas o naturales con el Estado. Esa es la definición del derecho público. Ahora Esa es veo la que dice definición interno de y externo. derecho público. Derecho público interno está dividido en derecho constitucional, derecho administrativo, financiero o tributario, derecho penal, y nos queda el derecho procesal. Bueno, le doy las definiciones, algunas definiciones cortitas para que tengan en claro lo que significa cada uno de estos derechos. El derecho constitucional es aquel conjunto de normas que determinan los órganos del Estado. Sus atribuciones
las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Es decir, el derecho constitucional determina la estructura u organización política de la nación. ¿Determina? ¿Cómo? ¿Determina? La estructura u organización política de la nación. Como saben, nuestra Constitución Nacional regula a grandes rasgos y con principios generales todo el derecho. O sea, esto está como... Todos estos derechos están subordinados al derecho constitucional. Pero cada uno tiene una definición. Entonces, pasamos al derecho administrativo, que como siempre es un conjunto de normas. Que regulan la función administrativa del Estado. ¿Estamos? El derecho financiero o tributario, en esta facultad se ve como derecho tributario, es aquel conjunto de normas que regulan el gasto público y los recursos del Estado. Seguimos por el derecho penal. Conjunto de normas que regulan. El derecho penal es el conjunto de normas que regulan la actividad, conjunto de normas que tipifican las conductas. Ah, me cambiaste. Que tipifican las conductas consideradas como delitos. Y establecen sus consiguientes sanciones. ¿Estamos? Sí. Bueno, y el derecho procesal, que es el último que nos queda, es el conjunto de normas que regula la actividad de los órganos del Estado, de los órganos judiciales del Estado. Que regula La actividad de los órganos judiciales del Estado. ¿Cómo? Actividad judicial del Estado. A su vez, el derecho procesal se divide en derecho procesal penal, procesal civil y comercial. Derecho contencioso, administrativo, procesal contencioso administrativo y derecho procesal laboral.
procesal un derecho de forma que regula el proceso de lo que es el derecho de fondo, que es el derecho penal o el derecho civil. Bueno, esa es la parte de la clasificación de derecho público interno, derecho constitucional, administrativo, financiero, penal y procesal. Como siempre, o sea, como vemos ahora, tenemos a la Constitución Nacional en la cima. Seguramente en la clase que viene daremos la pirámide de Kelsen, que la Constitución Nacional y los tratados internacionales siempre están ahí arriba. Bueno, nos queda por definir el derecho público externo. Que sería el derecho internacional público. Que nuevamente es aquel conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados y aquellos entes con personería internacional. 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 Vimos el público, vemos que está el Estado involucrado en casi todas las definiciones y ahora nos vamos a las relaciones entre personas. Que esto nos da el derecho privado, que podemos definir al derecho privado como aquel derecho que regula las relaciones y conductas privadas. Es decir, los hombres actuando en la esfera particular. ¿En la fe? Esfera particular. Bueno, y el derecho civil, ¿alguien se anima a dar una definición de derecho civil? Que es lo mismo que derecho privado, lo que están dando con el doctor Russo. Regula las normas de conducta de cada persona. Más o menos el de... No regula, pero es que son las conductas de las entre las personas. personas y las relaciones entre personas, entre sí, y las personas con el Estado cuando el Estado actúa como persona jurídica. Entonces definimos al derecho civil como el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones entre particulares sin intervención del Estado como persona de derecho público. ¿Sí? Sin intervención del Estado como persona de derecho público. La finalidad del derecho civil es netamente resarcitoria.
colocar a la persona. Tiende a colocar la situación. Tiende a colocar a la persona. En el estado anterior al hecho que motivó el perjuicio. ¿Al hecho? Que motivó el perjuicio. Entonces nos queda definir derecho comercial, que es aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad y las relaciones mercantiles. Que regulan las. Actividad comercial. Y así como tenemos derecho público externo, tenemos el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es aquel derecho que regula la aplicación de la ley extranjera. Derecho privado, dijiste, ¿no? Derecho internacional privado. Regula la aplicación De la ley extranjera a diversas situaciones del derecho privado. No, no lo entendía. ¿Qué pasó? Lo puedo repetir nuevamente, pero. El derecho internacional privado regula la aplicación de la ley extranjera a diversas situaciones del derecho privado. Bueno, nos queda una clasificación más, que es el derecho mixto. Dentro del positivo. Dentro del positivo, el derecho mixto. Y dentro del derecho mixto tenemos el derecho del trabajo y de la seguridad social. Derecho agrario y minero. Y derecho ecológico y del medio ambiente. Decimos que estos derechos son mixtos porque si bien hay relaciones personales, ya sea entre empleador y empleado, hay un cierto control del Estado. Entonces tenemos el Estado interviniendo a través del orden público y de la seguridad jurídica. Bueno, el derecho ecológico y el medio ambiente se entiende que son todos aquellos derechos que regulan o tratan de administrar los recursos naturales. Son los denominados derechos de tercera generación, no sé si lo escucharon. Son básicamente derechos, si tienen derechos nuevos, por lo que el Estado, el mundo, la autoridad se está interesando mucho más de lo que hacía antes.
Lo de menos derecho de tercera generación. De Lo van a hecho, escuchar no es y quiero ser tercera primero en decirlo. generación. Y el derecho al trabajo y la seguridad social Los tres, no. es aquel derecho que regula las relaciones laborales en su aspecto individual y colectivo. Así como lo relativo a la seguridad social, ya sea régimen previsional o seguros sociales. ¿Se entendió entonces por qué son derechos mixtos? Esta es la clasificación del derecho positivo, el derecho público, público interno, público externo. O sea, por sí el título externo sabemos que es la relación con otro Estado. También sería externo. El derecho privado y el derecho mixto. Así terminó la clasificación del derecho positivo. ¿Alguna duda con esto? No. Sí, el mixto. ¿Puedo ¿El mixto? gracias. Bueno, como verás, acá hay relaciones personales. O sea, voy al ejemplo más claro, que tenemos una relación entre trabajador y entre empleador y empleado. Entonces, existe una relación personal particular, pero esa relación está regulada por el Estado. El Estado interviene activamente. ¿Por qué? Porque genera la ley de contrato laboral, genera seguros obligatorios para el empleador. Por eso no se puede definir si es derecho privado o derecho público. Es un mixto. Igualmente, como le dijimos, es los fines didácticos hacer esta relación, porque tanto en el derecho civil hay figuras como el orden público, la seguridad jurídica, que son brindadas por el derecho constitucional. Pero eso es para marearlos. Entonces quedamos con esta definición de derecho privado, público y mixto. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Sí? Y como vemos, y le habíamos dicho en la primera clase, el derecho sabemos que es un conjunto de normas. Entonces me cansé de repetirles, pero no me quedaba otra. Derecho penal, conjunto de normas jurídicas que regulan o tipifican los delitos. Así que bueno, si saben la clasificación de derecho y la agregan penal, saben que son delitos, procesal, saben que regula el órgano jurisdiccional del Estado, y ahí va. ¿Estamos? ¿Puedo ahorrar? ¿O no se puede? Hasta con Perdón, ¿quién llegó último? ¿Qué no? No sé dónde puse el teléfono, pero yo sé que la saco la foto. Que tanto que escribí. Escribiendo entre letras muertas, no me entraba. ¿Cómo? Ahí nada, Laura. No, la verdad que utilicé otro libro para hacer, pero como te digo, hay diferentes teorías, diferentes autores. No es necesaria la clasificación de derecho público y derecho privado. Hay otros autores modernos que dan la clasificación de derecho mixto. Entonces, esta me pareció un poco la más simple, la más didáctica, para que ustedes atiendan. Igual, fíjense que casi el resumen de la carrera. Cada definición que tenemos es una materia. O sea que no crean que le vamos a explicar todo ahora en un minuto por definición. Se trata de que entiendan
Todo esto, para que entiendan, cuando él dijo que es derecho positivo. Usted tiene 5 años y más para tratar de entender el resto. Ya como constitucional se están agarrando la cabeza. Con la constitución en la que dice cómo se hace, quién edita normas de fondo, quién edita normas de forma, quiénes pueden legislar, quiénes sí, quiénes no. Y el libro que utilizó fue el propia. Entendí, pero. Si lo encuentro, Sí, ahí te sacaste bien. ahora sí, porque hice un mix de distintos libros. Ahora, si me. Alguno que conozca, quizás para. Sí, si busca el libro de introducción a los sistemas jurídicos, no hay. Eso es raíz. Hay, pero Ya que se da la definición de positivo, la definición de derecho a seca, que se dio creo que en la primera clase, porque siempre cuando uno lo busca en los libros está la definición de derecho Conjunto de positivo. normas Conjunto de normas. De normas de reglas será. que regula la función. Conjunto de normas que regulan la conducta. ¿No dice la primera clase, no? Sí, no, pero se me mezcló entre regla y norma, porque parece que hay una diferencia con... Lo que tratamos de separar entre, si bien puede llegar a confundir, tratamos de diferenciar el concepto de derecho con el concepto de jurídico. Por eso ahí se me hace. La diferencia es que uno puede tener derecho sin necesidad de respaldo de una norma jurídica. Por eso el ejemplo fue la fila en el ascensor. Yo me puedo adelantar en el ascensor, no tengo derecho a adelantarme. Pero ¿qué respaldo jurídico tenés vos para decir que yo no me puedo adelantar? Es una norma de conducta que rige la sociedad. Eso es el derecho. Quiere decir, yo tengo derecho a hacer cosas. Porque todo el mundo decimos que tenemos derecho. Ahora definámosla. Jurídico, sí, si hablamos de jurídico ya digamos dónde. Entonces el tema jurídico sería el conjunto de normas jurídicas. Ese sería. El de sistema jurídico. Si no me definís derecho como conjunto de normas jurídicas, está bien. Ah, Pero quiero que entiendas La que diferencia no entre una norma- siempre involucra una ley el derecho. Siempre un derecho se antepone ante otro. Siempre. Siempre es norma jurídica, nunca norma Siempre es social. normas. normas La secas. norma social. Siempre es Puede ser normas. jurídico o no. El derecho. En cambio, el sistema jurídico. Justicia proviene de jurídico. Lo jurídico viene de la ley. El derecho Es más amplio. también, pero más amplio. Vale, ahí está. No tenés derecho a hacer esto. Te lo han dicho un montón de veces. Y la ley de procedimiento sentimental, ¿dónde está? Sí, díganme, me han reprochado muchas veces. Pero el doctor dice que no. Y a la pregunta que hizo el compañero, si hay en algún libro específico, quizá hay un libro de un autor que es Nino, otro autor que es Pocio, pero esta definición de derecho penal, por ejemplo, dentro del derecho público, tenía, creo, si no me equivoco, más o menos 100 páginas para definirte. Entonces a mí no me interesa, o sea, es tratar de, porque no es interesante porque sabemos que en segundo o tercer año van a dar derecho penal. Entonces un concepto someramente entendido. Sí, a la hora del examen, cuando nosotros más o menos me dice explicar derecho positivo. Lo que te dijo acá. Sí. La palabra clave Definición. vigente. Claro. O memoriante vigente, recto, rellename. Claro, Ya está bien. Insisto, si yo pregunto qué es derecho y cuál es el conjunto de normas jurídicas, se entendió. Pero también queremos diferenciar lo jurídico de lo no jurídico. Porque los chicos cuando no van libros te tiran la definición de derecho positivo de una. Sí. No te tiran la derecho a 2 puntos. Por eso era la duda. Por eso desde la primera clase dijimos, busquemos las definiciones en la palabra. Claro. No es qué significa, busquemos de dónde viene. Ahora vamos a verlo. Nos va a tocar bailar con contratos, a ver, no definamos qué es un contrato, veamos de dónde viene. Tratemos de dilucidar. Fíjense, todo lo que tardó esto sería la evolución del derecho de
sistema jurídico romano. Ellos lo hicieron fácil, público-privado. ¿Se acuerdan que eran los públicos y privados en Roma? No, derecho público y privado, derecho público y privado. No, pero en Roma. En Roma. Hicieron fácil, arrancamos a las 12 de la tarde. Hicieron fácil. Lo público era todo y lo privado, lo privado era todo y lo público era cuando mataban aparte, como alguien importante a Roma. Se terminó. El resto era derecho público, era privado. Y el Estado no intervenía. Acá nos diferenciamos bastante de Roma. En principio porque hubo mucha nunca se hubiese ocurrido a un romano hablar de ecología y derechos ambientales. No le interesaba. Derecho civil, comercial, leyes mercatorias, por ahí un poquito, si quieren. Estaba un poco más centrado en el imperio. Acá sí empezamos a tratar diferencias entre los dos sistemas jurídicos. El de Justiniano puede ser, ya ahí ya estaba más o menos. A partir de Justiniano ya empezamos a parecernos mucho ahora. Pero Justiniano, ¿en qué siglo tuvo? Más o menos. 1500, pero vas a pelear. No, 1500. No, perdón, 1000. No, Un poco. medio. O 500. Más o menos 400 y pico. Ah, bueno, Hablando de 500 años atrás, en todo caso. Pero ya igual Justiniano no inventó nada. Justiniano dijo, bueno, hay tantas cosas dando vueltas, juntemos todo. Juntemos todo y hizo una gran compilación a Justiniano. No se encargó, en realidad él fue el que ordenó hacerlo. Tuvo 4 públicas que lo hicieron. Cada uno se encargó de recopilar los antecedentes de 4 maneras distintas. Eran los digestos, las institutas, las novelas y le falta uno. había una que era código Código. en sí mismo. El código, otro era el código. Está bien, código. Pero yo lo que puse en Fernando. ya Justiniano sí. Ya Justiniano fue el Zaffaroni de esa época. Fue un revolucionario. En realidad lo que hizo fue básicamente lo que acaba de poner, la codificación. Como todo en un poder, todo en una sola área. Compiló todo en un solo lugar. ¿Para qué? Para darle facilidad de búsqueda. Nada más. Bueno, ahora vamos a tratar de hablar un poco del contrato en épocas romanas. En media clase. Esto es una materia entera, contratos que van a ver. Contratos en el sistema. Contrato en Roma. Acuérdense que la clase pasada que vimos obligaciones. Fíjense cómo ya empezamos a unir clase con clase. La idea nuestra fue que cada clase tenga una relación con la otra. La clase pasada vimos obligaciones y tipo de obligaciones, clase de obligaciones y fuente de las obligaciones. Ahora, ¿qué es lo principal que genera una obligación? La manera de materializar una obligación es a través de un contrato. Ahora, ¿de dónde viene la palabra contrato? Viene del latín contractus. Fácil. Y esa palabra involucra las obligaciones, el convenio o un pacto. Involucra el convenio o un pacto, ya sea verbal o escrito, entre dos o más partes que involucran ciertas obligaciones o derechos sobre una determinada materia. Y ese es el nombre que le dieron al documento escrito que documenta la obligación. Eso le denominaron al documento contrato. Sí, lo vamos a ver. Por eso, el acto lo denominaron contrato y el documento también. Sí, Involucra obligaciones o derechos de las partes respecto a una materia o algo así.
Solo una determinada. Bien. Entonces, un contrato que involucra Una obligación. convenio. Convenio. Primero nos ponemos de acuerdo, ¿no? Convenio, sí. Primero convenio. Hubo un jurista llamado Ulpiano. Jurista. Pul. No, Piano. Una cafetería. ¿Espera? Hay una cafetería Sí. cerca del tribunal. Es decir, que no hay contrato ni obligación que no tenga en sí una convención. No hay contrato ni obligación que no tenga en sí una convención. O sea, Ulpiano decía, no puede haber contrato si no hay convención. Pero Ulpiano aceptaba que hay convenciones sin ser contrato. Rebuscado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Ya no necesitamos saber qué es contrato. Vamos, convención entonces. Vamos para atrás entonces. Antes de definir contrato. ¿De dónde viene convención? A que del latín. Viene de convenire, NB corta, de convenire. Que para los romanos significaba exactamente lo mismo, convención o pacto. Nada más. Ahora, ¿se acuerdan la primera o la segunda clase? Creo que le dije, somos abogados ya, ustedes y nosotros somos abogados. La única diferencia es que nosotros calificamos. Nada más. En agosto vamos todos a estudiar. Cuando pensemos en conceptos, pensemos siempre desde el punto de vista jurídico. Entonces, definamos convención desde el punto de vista jurídico. Si él y yo nos ponemos de acuerdo el sábado ir a ver la pelea y yo no voy, los dos estuvimos de acuerdo sobre un mismo asunto, sobre una materia determinada. Yo incumplí. ¿Pero incumplí el contrato? No. Hay otra. No, la moral, en todo caso. O sea, Ulpiano decía que no hay contrato sin convención, pero hay convenciones sin ser contrato. Ese es el punto de vista que tienen que tener cuando hablamos desde el punto de vista jurídico. La moral también puede ser jurídica, pero no la vamos tan difícil todavía. Esa es la diferencia que hacía Ulpiano respecto a otro tipo de convención. Entonces, si ya tenemos los dos tipos de convención, ¿qué diferencia uno de los otros? Uno es formal. Jurídica. Y uno es legal. Sí, tienes razón. Los tres me dijeron lo mismo. Está respaldado por La diferencia es el objeto de la convención. Si los dos convenimos en ver la pelea, es una cosa. Si los dos convenimos en que yo lo doy plata y me da el auto, el objeto cambia. El objeto, desde el punto de vista jurídico. Siempre jurídico. Lo que va a distinguir las distintas convenciones es naturalmente el objeto. Dijimos que las obligaciones son de tres maneras. Hacer o no hacer. Hacer o no hacer. Perfecto. Entonces, el objeto de la convención tiene que estar destinada a crear, modificar o extinguir obligaciones. Si el objeto de la convención tiene la finalidad de modificar, crear o extinguir obligaciones, estamos ante un objeto de naturaleza jurídica. Estamos ante un contrato. Arrancamos contratos, dijimos que no salimos por ahí.
definición sea concreta. El objeto de la convención tiene que estar destinada a crear, modificar o extinguir obligaciones. Bueno, en Roma no era tan fácil. En Roma, para que los contratos tengan los efectos legales de un contrato, debía estar revestida de algunas solemnidades. Eso cambió hoy. Hoy, ¿saben lo que es un acto solemne? ¿No? Básicamente un contrato sabemos lo que es en la actualidad. Un pacto entre ¿Sí? dos personas o más. Levanten la mano los que se casaron por civil. Los que fueron a un casamiento por civil. Bueno, lo que Eran se ve es un contrato. voluntades. ¿Cómo uno materializa el contrato? ¿A través de qué? Sí, el papel, ¿qué más? Voluntades, más que nada. Y el casamiento por civil. Y el casamiento por civil. Testigos. Ante un juez. ¿Termina con la firma en el acta? Tiene que haber un oficial. ¿Lo formal está? Tendría que Hablando de lo ser solemne. un juez. El juez que... Los solemnes que se prometen entre ellos. Los solemnes son los testigos. Y decía acepto. Ah, Si claro. yo firmo Reafirmar con dos bien. testigos, el oficial, mi suegro me apuntó la pistola atrás, y yo no digo sí, acepto la medida de justicia, no, me casa, porque el acto es solemne. Uno de los pocos actos solemnes que están quedando en vigencia. Ahora, en materia de contrato, y saquemos ese ejemplo. ¿Existe el acto solemne? Sí, No. Revestido de No, solemnidades y de es que ceremonias. no, la palabra actualmente no tiene validez, tiene que ¿No ser- tiene validez? Solemne no es acuerdo entre dos partes. No creo. Ah, un acto. Yo le digo, ¿cómo va a traer? Canduli. Yo le digo, ¿me vendés tu auto? Decime que sí, porque si no me puedes. ¿Sí? ¿Listo? ¿Me das tu palabra? Si se cumple la solemnidad. ¿Esto no es solemne? Sí. Se sigue usando. Se sigue Por lo menos usando. entre hombres, diste la mano, diste tu palabra. Sin firmar nada. Y es un acto solemne dar la mano. En Roma, aparte de dar la mano, se necesitaban dos testigos y declarar determinadas palabras en latín, que no se le va a decir porque es innecesario y no las acuerdo y tendría que cortar la lengua para eso. Bueno, entonces se necesitaban testigos. No era testigos. Era, No, se digamos, necesitaba testigos se necesitaba revestirla de solemnidades. Eso, les explico, involucra someterse bajo la palabra, aparte del contrato escrito, dar la mano y bueno, y otros actos. Ahora, este tipo de solemnidades no se mantuvo en el tiempo. Había tres maneras de celebrar contratos en Roma. Eran los contractus in verbis. ¿Cómo que cree que sería eso? In verbis. Se corta, ¿verdad? In verbis. In verbis. El contrato literis, con doble T, literis, ¿qué creen ustedes que sería? Estamos hablando latín, ¿eh? O sea, en cualquier momento. Y los contratos re, los reales, hoy los conocemos como reales, son los contratos que necesariamente la traslación de la cosa tiene que ser hecha, pero no nos vamos a meter en ese problema. El primero era el contrato. In verbis, literis y re. Re, ¿qué re? Contractus re. Res en latín significaba cosa. Ahora, con el correr de los tiempos,
Roma aceptó la evolución de la manera de contratar y admitieron la existencia de los contratos consensuales. ¿Qué significa consensual? Ponerse de acuerdo. ¿Sí? Que necesita el consenso. ¿Y qué es el consenso? La aprobación. Consentimiento. Fíjense que hoy no está Ferreira, lástima, en la clase pasada hablamos de los precontratos que existían. Y yo le dije, no, ninguna parte unilateralmente puede pretender contratar conmigo si ni siquiera me conoce. Bueno, Ulpiano en Roma. Ulpiano. Sí, siempre se escucha con Bueno, sí, es no traje los dientes para la L. El contrato para el que haga naturaleza letal, los contratos consensuales, perdón, necesitaba como elemento esencial precisamente el consentimiento de las dos partes, o más, vamos a hacer la fácil, dos. Este elemento esencial del contrato, que es el consentimiento, debía estar unido de los otros dos, porque dijo que necesitaba tres elementos del contrato para que tenga entidad tal, que es la capacidad y el objeto. ¿Le suena el objeto? Sí. Un contrato necesita tres elementos esenciales para tener vida jurídica. ¿Qué significa elemento esencial? Que si falta uno, sí, en todo caso, sí, pero carecería del proyecto. Sería un contrato nulo. Los tres elementos son consentimiento, capacidad y objeto. Más adelante, esto no lo anoten, más adelante lo van a ver con el doctor Russo o más adelante que se agregó en la actualidad la causa. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista romano. Hoy en la actualidad los elementos esenciales del contrato son cuatro. Estos tres que le acabo de decir que vienen desde Roma, se agregó la causa. Capacidad, consentimiento y objeto. ¿Qué sería el consentimiento? Vamos por el consentimiento, ¿no? O sea, consentir, o sea, creo que no merece demasiadas explicaciones la palabra consentir. Ahora, el consentimiento, en materia de contrato estamos hablando, debe estar manifestado dentro del contrato y sobre el mismo objeto. No podemos consentir dos cosas distintas por más que los dos hagamos hacer. Yo compro, yo alquilo. ¿Sí? ¿Es un contrato? No, y luego estamos consentiendo, pero cada uno consiente un objeto distinto. El consentimiento debe estar dentro de la misma convención. Acuérdense, vamos para atrás, contractus, era una palabra del latín que involucraba la convención o el pacto. Dijimos que convención, que ya le conviene, que también significa lo mismo, convención o pacto. Dentro de la misma convención tiene que ser el consentimiento. Y debe reunir ciertas características del consentimiento. Debe ser emanada recíprocamente de las partes. Debe ser emanada recíprocamente de las partes. ¿Qué decía Ulpiano? No es consentimiento la oferta de una sola de las partes. Ellos denominaron el consentimiento de una sola parte la policitia, con doble L, policitia.
decías que era? La oferta de una sola de las partes. Oferta o la promesa. Otra característica del consentimiento, que debe ser dirigido hacia el mismo objeto. Y la última característica, que el consentimiento sobre el objeto del contrato debe ser emanada libremente. Ya Ulpiano, 1500 años atrás, ya preveía los vicios de la nulidad del contrato. No lo vamos a ver. Pero ya él está diciendo que el consentimiento tiene que ser libre. Si el consentimiento no es libre, el consentimiento está viciado. Lo obligaron a hacer un contrato, por ejemplo, ya sea por violencia, por amenaza, son distintas acepciones del vicio del consentimiento. Si el consentimiento no es libre, carece de uno de los objetos esenciales del contrato. ¿Podría ser un contrato de esto de los de seguro que te ponen las letras chiquitas y no las leíste y después resulta que no fue con tu consentimiento? Sí, bueno, nos podemos meter en quilombo. ¿Quién compró un celular últimamente? Todos. O a la agencia personal y tuvo que firmar el contrato. Sí, que no lo leí. Estamos diciendo desde un principio que el contrato es el acuerdo de voluntades. ¿Qué voluntad tienen ustedes? No lo firmo, no lo compañías que te llaman o de oficina de un seguro o algo, pero ahí vos no le das tu consentimiento después de llegar a la póliza de que... Sí, bueno, ahí no hubo consentimiento. En el caso de los contratos de Bella sí hubo consentimiento. A mí me pasó, hice la tarjeta con la vela y me mandaron con el contrato en el firmé y lo leí. Hemos visto tu propia pulcritud en área. Sí, me llegó una póliza que estaba, que contraté un seguro para sobre todo riesgo, ni sabía que había a veces no que llamar. Ya lo va, sí, bueno, son tipos de consentimiento. No es caso de que yo vaya personal y mi contrato no me guste alguna de las partes, y ahora no estoy de acuerdo con esto. Me dicen, ¿tomátela o no puedo? Ellos se ponen en la posición superior del consumidor y te imponen las reglas. Si no las aceptás, no hay consentimiento, no se celebra el contrato. Se rompe el contrato. Habrán escuchado en los años 50, 60, yo era muy chico, Buen chiste. por Argentina, por escuchar, uno firmaba sus famosos contratos armados y consentía someterse a la jurisdicción de los juzgados de Nueva York. Si por no cumplía, andaría tirando a la cabeza. Igual son revocables esos contratos, pero en Roma todavía no se han hablado. Personal todavía no existía. ¿El otro elemento cuál es? Capacidad. La palabra capacidad implica muchos conceptos. Vamos a involucrarnos solamente en el punto de vista contractual. Porque jurídicamente también hay capacidades. La capacidad no es solamente la aptitud física, sino la capacidad de generar las reglas de contrato. El código, por el Corpus Juris Civilis de Justiniano, para acá, hasta incluso el código civil de acá, Juan. ¿Qué? Desde allá, desde el Corpus Juris hasta el código civil de ahora, no se habla de incapacidad en el código. La capacidad es la general. Todo el mundo capaz puede celebrar un contrato. La incapacidad es el particular. Y sobre ese caso se habló en Roma y se habla hoy. Hoy todos pueden contratar, salvo que la ley diga lo contrario. Capacidad de derecho y de derecho. Sí. Sí. ¿Puede un menor de 12 años contratar? ¿Puede celebrar un contrato? De generar las reglas. No. Sí, la única laboral la determina de 8 o 10. Yo mando a mi sobrino de 8 años con una gaseosa a la vuelta de casa. ¿Celebra un contrato de compraventa?
En términos jurídicos, la plata recibe. Pero es muy chico. Compra un boleto, va a la escuela a 12 años, se le da un contrato de transporte. Sí. Compra un seguro con el boleto. Sí. Ahora otro términos jurídicos. ¿El peaje? Claro. Sí, pero tenés que ser mayor de 18 para manejar. O 16 de capital. 18. 16 con supervisión. Bueno, Roma determinó 3 tipos de incapacidades. Perdón, 5. ¿5? 5. 5. La primera. Incapacidad por edad de los contratantes. Por ciertas afecciones o alteraciones mentales. ¿Esa es la 2? Son las 2. La 3. Por la prodigalidad. Prodigalidad. ¿Qué? ¿La llevo? El pródigo. Por el sexo. Y por el estado de esclavitud. Vamos por parte. La incapacidad por edad. Serían que eran menores. Sí, pero la dividida en etapas. Nosotros hoy tenemos menores impúberes. ¿Qué más? Adolescencia, con el nuevo código. Preadolescencia y la adultez. O arranque de adolescencia, adolescencia, adultez. No estamos tan errados o tan distanciados de los criterios de Roma. El primer periodo estaba comprendido hasta los 7 años. El menor no tenía capacidad alguna para contratar. Si por algún motivo celebrara algún acto jurídico, ese acto era nulo. Carecía de efectos. La segunda etapa era la mayor infancia, que iba de los 7 a los 14 años. Acá el menor tenía ciertas y determinadas incapacidades para contratar, pero eran salvadas si él utilizaba un tutor legal, que no era el padre. Si era el padre, el que se entregaba era el padre. El tercer periodo, después de los 14, tenía capacidad para contratar, pero necesitaba la anuencia de un consejero. El consejero no era el administrador de su patrimonio, necesitaba la anuencia o el permiso de un consejero. Y la última etapa era la mayoría, que era a partir de los 25 años, donde el individuo adquiría plena capacidad para contratar. A partir de los 25. 25. Ahora, la incapacidad por anormalidades mentales. En Roma se entendió que había 2 tipos de anormalidades mentales. Ellos la denominaron la furiosi y la mente capti. La furiosi. La mente. Mente capti.
La furiosi eran aquellos individuos que carecían de razón. Y los mentecapti eran aquellos que tenían ciertas alteraciones mentales o físicas que le impedían consentir en el contrato. Como dijo, ciertas alteraciones. Para los furiosi o para los mentecapti, Roma permitió que sean tutelados mediante un tutor. Lo que hoy en Roma es el tutor, nosotros lo seguimos llamando de la misma manera. La incapacidad del pródigo. Alguno preguntó qué era pródigo. Es cuando un individuo disipa o malgasta su patrimonio. El pródigo tiene capacidad para adquirir patrimonio, lo que no puede es disponerlo. Un ejemplo de la actualidad fue Diego Maradona. Diego Maradona fue declarado pródigo por Clemente. Todavía fue su administrador de la Unión. Él podía adquirir bienes, pero no lo podía administrar, porque los malgastaba. Eso es divertido. Eso está clarísimo. Y la incapacidad por sexo. En un principio. Entonces reconoce que es incapaz. Incapaz. Maradona. Me quedé incapaz. Es incapaz. Incapaz de administrar sus bienes, pero es capaz de generar mucho dinero. La incapacidad por sexo. En el principio, recuerden cuando hablamos de familia, el administrador absoluto y dueño de la familia era el pater, así que la mujer carecía de capacidad para contratar. Tenía, sí. ¿Para ser cuánto tenía que tener? ¿Ser mayor de 25? ¿Para hacer qué? Pater. No. Estamos hablando de contrato. Está bien, pero si vos querés firmar un contrato, tenés 14 años, sos pater. ¿Un qué? Al pater. Un tutor. Que no sea el pater. Porque si es el pater, es él el que firma el contrato. Por eso cuando yo le decía, cuando hablamos de pater, yo le decía, digamos el pater familia. Porque es muy fácil confundir pater con padre. Y no es lo mismo, porque dentro de una comunidad, una familia, había muchos padres biológicos, pero pater había uno. Como un patriarca. Sí. Y viene De ahí, de la misma palabra. si vamos para atrás, volvemos a ser el patriarcado romano. Y si era Grecia, era el matriarcado. En un comienzo Roma no le dio capacidad para contratar a las mujeres en la época monárquica que fue al principio. En Roma, en la República, con la codificación de Justiniano, se empezó a flexibilizar y se le otorgó algunas capacidades relativas a las mujeres para contratar, siempre y cuando esté bajo las manos de tu marido. Ojo, en Argentina cambió hace poco. En el siglo IV se libró un decreto denominado Ius Liberorum, que le otorgó plena capacidad a la mujer para contratar, recién en el siglo IV. Falta la incapacidad por esclavitud. ¿Merece explicación? Ahora, ¿por qué? No, dijo eso, ¿por qué? No tenían derecho. Sí que tenían derecho. Porque era una a cosa, recibir. eran cosas. Castigos. Res. Por ese tratamiento está Porque se lo compraba, no tenía derecho sobre Era el patricio. No era un sujeto de derecho. Claro. Ellos no consideraban personas, pero personas para ser utilizadas. Profesor, pero acá donde dice sobre el sexo, dice, la mujer no tenía capacidad para contratar, no tenía derecho.
Porque No, por el eso concepto está medio confuso. vamos desde el principio. Pensemos en términos jurídicos. Estamos hablando de contrato. Tenemos capacidad para contratar, sí para hacer otra cosa. Pero esa capacidad de contratar es por no tener derecho. Porque en Roma una mujer de 25 años... Pensemos en el contexto histórico donde surgió esto. Hoy es una idiotez decir, estoy totalmente de acuerdo. Hoy sería no tener derecho. Hoy sería una aberración. Hoy prenderían fuego Plaza de Mayo por eso. Por eso dije que en el siglo IV le brinda más capacidad de contratar a las mujeres. Directamente le dan, en el siglo IV, con el libro Liberorum, le dan plena capacidad para contratar. Hasta los romanos se dieron cuenta de lo equivocado que estaban. Tardaron como 8 siglos, pero bueno. La mujer no podía celebrar contratos. Había, dijimos, 3 tipos de contratos. El contrato literalis y el verbis. El literalis seguramente no iba a poder celebrar. Probablemente sí, hacía el trabajo de hoy, dijimos, ¿un chico de 8 años puede ir a comprar? Sí. ¿Puede comprar? ¿Puede celebrar un contrato humano? No, contrato no. En Roma hacía lo mismo. Pero cuando se casaba, ¿no estaba celebrando un contrato? Sí, pero ¿qué tipo de obligación en el objeto del contrato asume? ¿Qué obligación crea, modifica o extingue? Yo tenía el afectio maritalis, pero subía, nada más. Hoy, por eso es difícil por ahí pensar, hoy un contrato matrimonial implica el aspecto patrimonial al resto de las cosas que están ahí. En Roma no, la mujer no tenía la perspectiva patrimonial. Ni siquiera a veces el marido, porque tenía empate. Claro. ¿Era un contrato? Sí, pero dijimos que lo asimilaba a un contrato, que lo aferraba la afectio. Cuando dejaban de haber afectio, dejaba de haber matrimonio. Contrato en términos jurídicos, contrato matrimonial en Roma no lo es. Y ahora caemos en el objeto, elemento esencial del contrato. ¿Puede haber contrato sin objeto? No. Bien. ¿Qué era el objeto? El objeto era la obligación que creaba, modificaba o extinguía. Una obligación. Y el objeto necesitaba ciertos requisitos para ser considerado como tal jurídicamente hablando. Y uno era que el objeto debía ser posible. Y la posibilidad jurídica era física o jurídica. La imposibilidad física estaba ligada a que sea físicamente posible hacerlo. No se puede vender el cielo. No se puede vender los astros, dicen algunos cielos. Y lo posible jurídicamente hablando. El ejemplo es: yo no puedo vender algo que no sea mío. O sea que el objeto debería ser físico. ¿Sí? ¿Necesitaba ciertos Físico requisitos? jurídico. El objeto Jurídicamente posible. El primero era que debía ser posible. Sí, posible. Pone uno porque hay más aparte de esa posibilidad. El objeto tiene que tener unos requisitos. Uno, ser posible. Y la posibilidad del objeto se dirían dos: que sea física y jurídicamente posible. Ahora, que sea físicamente posible o que sea jurídicamente imposible. Ahora, existía imposibilidad física de entregar el objeto del contrato, pero esta imposibilidad o esta inexistencia podía ser relativa o absoluta.
Parece complicado, pero voy a dar un ejemplo. Yo puedo celebrar un contrato hoy de entregar X cantidad de toneladas de naranja en febrero. Hoy, cuando celebramos el contrato, no estás físicamente en naranja. ¿Por qué? Porque lo vamos a cosechar en febrero. No sé si están en febrero, pero bueno. Eso es una existencia relativa, porque en realidad va a estar. Ahora, distinto es que yo venda algo que no va a estar. Que yo tenga 2 caballos y prometa venderle la cría. Esa es una inexistencia absoluta. Es de imposible cumplimiento. Si son 2 caballos machos, digamos. Machos, de Ah. llevo. Ah, una caballo. La caballo. Bueno, el objeto dijimos que debería ser posible. Posible, físico y jurídico. Y ahora debería ser ilícito. ¿Eh? Lícito. El objeto tiene que ser lícito. No podemos Ahora. celebrar un contrato ilícito. Ahora, esta ilicitud se entiende por aquella contraria a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Tanto en Roma como en la actualidad. La ilicitud está ligada a la legalidad, la moral y la buena costumbre. El ejemplo de manual de todos lados es la prostitución. La prostitución no está penada. El que decidiere prostituirse voluntariamente no está penado. Sigue el regenteo, sí, vamos a ver otra cosa. Ahora, si yo celebro un contrato donde me comprometo a prostituirme, el objeto es ilícito moralmente. ¿Me explico? No siempre ligamos ilicitud con ilegalidad. No, es Y el objeto debe ser suficientemente determinado. ¿Qué significa eso? Debe ser suficientemente determinado. ¿A quién le gustaría que le regale un auto? Una descripción, digamos. ¿A quién le gustaría que le regale un auto? todos. A mí. Si ustedes dicen. Ahora, ¿quién quisiera que yo le regale una Ferrari Testarossa modelo 2015? No. Ah, vieron que el objeto debe ser distinto. Es cuando hay elementos fungibles del contrato. Yo me comprometo a entregar naranjas, seguramente no me van a hacer problemas si las naranjas son más o menos grandes. Distinto es entregar un toro. Ahora, el toro Hereford campeón, cuando se determina el objeto, le va a dar un aspecto distinto al contrato. No me comprometo a entregar un elemento que no lo determine. Tiene que estar el objeto determinado. O Dentro de los individualizarlo. Dentro de los requisitos son esos. Puedo decir, te regalo un Fiat Duna modelo 2020. Es un Fiat Duna. Ahora el distinto es el Fiat Duna patente AAA000. Ahí lo individualicé, es el motor tanto cuando uno compra un auto, pero todavía no lo patentan. Pero ya te dicen, este auto es tuyo, te número de chasis y motor. No lo estás pagando. Los distintos tipos de contratos que en Roma se aceptaban. Distintos contratos. Sí. Eran 4. El contrato verbis o verbal. Que eran aquellos que para su perfección necesitaban el empleo de ciertas solemnidades. Ciertas solemnidades. El contrato literis era lo que se perfeccionaban a través de la escritura.
que tengan validez. ¿Qué otro de los contratos reales? Eran los cuales se requería la entrega de la cosa. El real, contrato real. La entrega de la cosa. Sí, la cosa o la materia, objeto del contrato, para que tuviera existencia legal. Existencia real o legal, perdón. Y la última clasificación era la que vimos, la que tenía todos los conceptos, que eran los contratos consensuales. Que se formaban con el consentimiento de los contratantes, manifestado en cualquier forma. En cualquier forma. Recuerden que puede ser oral. Básicamente así Roma intentó darle una forma o reglamentar o legalizar la manera de contratar. No cambió mucho en la actualidad. ¿Alguna duda? No, siempre me queda una duda. A ver. ¿Cuál sería la diferencia entre ilícito e ilegalidad? La ilegalidad está ligada a la ley. Y la ilicitud no. A la moral. A la moral y a las buenas costumbres. Por eso el ejemplo que di. Por eso la nombré la ilegalidad o ilicitud. Por eso tratamos a veces de decirle palabras que parecen lo mismo, pero no es derecho, justicia. ¿Alguna duda? ¿Qué pasa si al momento de celebrar un contrato una de las partes malinterpreta el objeto determinado? ¿Inconsciente? Bueno, por eso Ulpiano dijo que el consentimiento debía ser libre. Y la única acepción que dio de los elementos esenciales fue el consentimiento. Si uno malinterpreta, confunde o lo obligan, en términos jurídicos el consentimiento está viciado, está sucio. No les di inicio de consentimiento porque no me quiero meter en ese lío, porque el contrato es una materia de 4 meses que lo dan acá. Acá pretendo dar en una hora. Está vicio de nulidad ahí. Depende de la perfección. Sí, pero depende de qué tipo de vicio, porque hay vicios nulos y vicios anulables. Si vos malinterpretaste y la diferencia de comprar o alquilar, se puede salvar. Se puede, o sea, es anulable, se puede convertir. Ahora, si vos confundiste entre comprar y vender, totalmente distinto, ese vicio es nulo. Yo decía, no, yo no quería vender. Por ejemplo, la diferencia entre nulo y anulable. Anulable es que se puede salvar. Lo nulo no. Si el consentimiento es nulo, cae uno de los elementos esenciales del contrato y el contrato no tiene entidad. No es contrato. El contrato cae, como se dice. Si uno no está de acuerdo y firma, complicado. Ahora, si confundiste el objeto del contrato, acá los ejemplos que se dan son sencillos, tratamos siempre de dar ejemplos blanco y negro. Sabemos que sobre todo en la actualidad, como dato mutuo, un montón de palabras que no estamos familiarizados, creemos que la entendemos, consentimos y nos equivocamos. Por ejemplo, si yo firmo un contrato que me dice que a 3 años me va a aumentar, esta parte no me la dijo verbalmente y en el contrato no entendí esa parte, por ejemplo. ¿Se puede anular el contrato o no? Que te aumente el alquiler a los 6 meses. Por ejemplo, sí, me aumenta el alquiler un 50%, que yo esa parte no la entendí en el contrato o algo por el estilo, o no me la dijo y entonces no le di el punto 5. No lo veo como un vicio. ¿Cómo lo ves que firma? Ya está. No, se puede
puede. Ahora, pero ese ejemplo No sé, se me ocurrió porque... no lo veo. Por ahí sí que del contrato te pongan que te haces cargo bajo tu costa de la reparación del inmueble. Eso es anulable. ¿Por qué? Porque el beneficiario es el dueño, por la modificación de la cosa, que es la del dueño. Él no puede bajo tu costa beneficiarse de eso. Esa cláusula se la toma por norma estricta, por el contrato vigente. El contrato de alquiler sigue. Se cayó la pared, yo la arreglo, pero la de la alquiler. Legalmente es obligación del locador. Lo que pasa es que un contrato es un acuerdo de voluntades. Si vos pactás que te aumente el alquiler cada 6 meses, si vos pactás y darle la casa 2 veces por año, no es ilegal. Son pactos entre las partes, donde el Estado no interviene. Por eso hay que leer los contratos, la letra chica y leer. Hay que leerlo, sí. Pero en ese caso, según la ley de alquileres, no se puede. No, no se puede. Pero el contrato, no, pero el ejemplo que me da es 6 meses. Al año sí. Al año sí. Pero depende también si los daños fueron causados por el locatario. No, si le diste con la masa, porque perdió boca, sí. Tiene que pagarlo. Pero no, estamos hablando de un uso natural, no, claro, correcto. Esto de la naturaleza. No, si viene un tsunami y se llena de agua todo, yo no te arreglo la casa. No tiene por qué. Un contrato de alquiler, ¿a los cuántos meses se puede dar como que no querés continuar con ese alquiler? Al año. Al año, por lo general. Al año. ¿Y por qué Lo que establece la ley, es un mínimo. Contrato de alquiler de vivienda 2 y de comercial 3. No establece un máximo, pero sí un mínimo. Le garantiza al inquilino un mínimo de establecerse un lugar. Ahora, por lo general las cláusulas del contrato es establecer cuándo uno puede comprarlo. Por lo general ya se estipula un mes de depósito, para eso también el depósito. O sea que cuando vos te querés ir, no querés cumplir el contrato, no cumplís con el año y te querés ir, lo que te va a cobrar... Hay muchos vivos que, vamos a hacerla fácil, pactan el alquiler de 1.000 pesos, cuando pactan el alquiler de contrato en 2 años, 1.000 por 24 te da 24.000 pesos, y cerraron un contrato por 24.000 pesos, pagadero 24 cuotas de 1.000. Ojo. ¿Y por qué te cobran intereses punitorios? ¿A qué se debe cobrar? Por pagar por el término. Por pagar por el término. ¿Y penales. la penalidad? ¿Para qué se paga la penalidad? Uno establece en el contrato cuáles son las cláusulas penales. Esto es una materia de tema de otra materia. Pero uno tiene un plazo para pagar, por lo general 1 al 10. Si uno se excede, del 11 en adelante, por cada día se pacta un porcentaje de más que tiene que pagar el alquiler. Es una cláusula penal. Si bien no tiene nada que ver con el derecho penal, es una punición, un impuesto que te impone el... ¿Eso no es los intereses punitorios? Sí, el pago del muerto sería. Los punitorios es el pago ¿Y del por muerto. qué tenés que pagar a lo que voy? ¿Por qué tenés que pagar una penalidad como si fuera una multa si vos no querés, si vos cumpliste hasta el año y te tenés que ir? ¿A qué se debe que vos abonas esa Porque celebraste un contrato a 2 años. Vos tenés el derecho a la expectativa. Vos tenés que ponerte el lado de la balanza. Vos me alquilaste a mí por 2 años, vos te desentendiste por 2 años. Y yo unilateralmente te digo, te devuelvo el año. Pero ni por más de que vos le presente otra persona, otra locataria. No, vos podés al año te podés ir. Ahora, seguramente te van a cobrar. No, pero si un extra por ustedes, contrato. Acordate que en el contrato hay 2 partes y las 2 partes tienen derechos y obligaciones, no solamente una. Ok, gracias. ¿Qué era? ¿Procesar el penal? Hay uno penal y otro era el código. Algunos vino más tarde y no Una le pusimos procesadora. procesar. ¿Yo qué te digo? Yo salí. ¿El civil lo tenés? Procesar, yo te doy la plata, si quieres, ¿cuánto sale? ¿200 cuánto? No sé cómo se escuchará, pero sí, te lo paso.
Sí, lo paso por mail. Sí, me quedaron como lo diste y tu compañero también. Sí, te lo paso. Y si se escucha mejor el de ella, no sé. ¿Cómo lo pusiste a grabar? No, yo ya me cansé que entre con otra. Ah, bueno.